del Poder Legislativo, conocen el mundillo político como pocos aquí en Carmelo, pero además, nada, no queríamos hablar de todo eso, que sí podemos hablar, obviamente, pero sí queríamos conversar un poco con él, queríamos escucharlo a él, porque el 26 de febrero de 1974 no fue un día común para Daniel Conde y para muchos carmelitanos. Carmelitanos, y queríamos hablar de eso. ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo andás? Bueno, muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por la invitación. Yo agradezco mucho la presentación que vos me hiciste. Yo en este momento vengo representando a Daniel Conde, a ningún partido político, a ninguna organización de ningún tipo, ni colectivo. Voy a brindar opinión y voy a decir la verdad sobre los hechos que acaecieron, y no represento a nadie y represento a todos los que se sientan identificados con lo que voy a decir. Hay una visión y una figura maniquea que a veces sobresale como primera cosa y dice, bueno, que divide el mundo en buenos y malos, y dice, bueno, los que estuvieron detenidos, antes era por algo fue, y ahora eran guerrilleros que andaban con un... ¿Cómo era Daniel Conde en el año 74? Contame eso un poco. ¿Cómo era Carmelo? ¿Cómo se vivía? Carmelo era como cualquier otra ciudad, con los inconvenientes que tiene las ciudades por ser más controladoras sociales de la persona, es decir, hay un control social mayor, o había por lo menos en aquel entonces. Yo no puedo hablar de lo que soy o lo que vive la juventud hoy, pero sí nosotros, indudablemente, los pueblos son siempre controladores, porque hay un seguimiento de las personas por las propias personas. Salís a la calle y te cruzás con la misma exactamente. Claro. Y Carmelo no escapaba de esa realidad. Yo digo que en el tema de los detenidos de acá de Carmelo, que fueron muchos, fueron 2 arriadas grandes de enero y febrero, y después hubo algunos repiques más. Muchos, si hubieran estado en otro lado, no hubieran estado presos, porque indudablemente en Carmelo las conversaciones, creo que hay una gran responsabilidad de la sociedad civil carmelitana, colaborando con las fuerzas que ya eran las fuerzas conjuntas en el año 74, colaborando, armando esquemas de gente, y bueno, a algunos nos tocó estar algún tiempo detenidos. Yo en mi caso entramos el 26 de febrero y en abril nos dieron la libertad a nosotros. Otros compañeros no tuvieron la misma suerte, porque esto es suerte y no es éxito, es decir, porque la suerte, yo puedo decir que yo, por suerte, no, pero podría haber quedado también. ¿Qué edad tenías, Daniel, vos? Yo tenía 18 años. ¿Qué hacías en aquella época? Contame, ¿qué hacías? Yo tenía ¿Estudiabas? Porque tu padre en aquel momento tus padres te cagaban a trompadas. Sí, estudiaba, yo ya estaba en facultad. Ajá. Yo tenía militancia gremial, universitaria, en la FEU, y política en la UJC. ¿Y acá en Carmelo cómo era la vida? Yo venía los fines de semana, por lo cual también se charlaba mucho. No es como ahora que hay, se charlaba mucho de política. Era como una condición de reunirse para hablar de política y todo lo demás, pero siempre lo hacíamos siempre dentro del ordenamiento jurídico. Bueno, ahí ya no había, en el 74 ya no había ordenamiento jurídico, había un gobierno de facto, pero mientras lo hicimos, jamás hicimos algo fuera de la ley. Es decir, más que hablar de política, discutir de política y hasta pelearse con amigos por política. Hasta pelearse, porque no todos pensaban igual. Exacto. Digo, no todos pensaban igual, eso es indudable, sí.
eso lleva también al malo y el bueno que estábamos hablando recién. Eso te diferenció, ¿no? Había gente que decía, bueno, estos son militantes. Entonces, sí, sí, nosotros ya veníamos, la dictadura técnica empieza en febrero del 74 y se oficializa en junio. Pero la persecución de personas había empezado bastante antes. Y no me voy a referir porque desconozco además el tema guerrilla, Fuerzas Armadas. Claro. No lo desconozco, tengo mi opinión, pero no me voy a referir a eso, porque no es el tema que yo conozca, verdaderamente que no estaba. Claro. Entonces, sí, pero sí, vivías en una sociedad que yo fui detenido en ocasión que se presentó la fórmula Seregni-Crotogini en Colonia. ¿Tú estabas militando ya ahí? Yo ya militaba, bueno, y fui a la fonoplatea de Radio Colonia, ya me di cuenta porque los conocíamos, había algunos tiras ahí entre medio de la gente. ¿Tiras eran policías disfrazados? Tiras eran policías disfrazados. Claro. Y de ahí fuimos al Club Cosmopolita, que todavía existe. Sí, claro. Y nos pusimos a jugar a las cartas y cuando salimos nos llevaron presos. Y después de eso, que nos ficharon y nos dejaron ir, al poco tiempo, un comando de apoyo Tupamaro, hizo una panfleteada, por la cual nosotros ni bien bajamos, salimos del coso, ya estábamos detenidos con el volante en la mano, es decir, se nos acusaba ya de haber volanteado. Yo no tenía ni idea si me hubieran hecho algo para decir qué decía el volante, no tenía la menor idea de lo que decía, pero sí que hubo persecuciones, Hubo un comando denominado Comando Casa Tupamaro, que era un comando apoyo. Comando apoyo, ahí está, que era un comando paramilitar, ¿era, no? No, el CAT era apoyo. Era apoyo. Era de apoyo. No integraban el movimiento, pero sí hacían algunas acciones, como una panfleteada o algo. ¿Y no denunciaban a los...? No denunciaban esa gente, pero esa noche tiraron unos volantes y nos acusaron a nosotros sin ningún tipo de prueba, sin nada, porque nosotros jamás, en el caso de los 3 o 4 que fuimos esa noche, ¿no? Que después siempre se repite, es decir, la gente esa que ya venía siendo observada, fuimos presos, es decir. Entre que fuiste detenido por primera vez, ¿qué cambió? ¿Tuviste que cambiar algo en la vida, los movimientos que hacías? Yo cambié la vida, la cambié después que volví. Es decir, yo en el 74, cuando me liberaron, yo me quedé en Uruguay. Y después cuando empezaron a llevar de nuevo algunos de los compañeros que habían sido liberados, digamos, absueltos, y empezaron a llevar de vuelta, me fui a Buenos Aires. Y ya Buenos Aires estaba muy pesado y yo no estaba requerido en el Uruguay, no tenía requerimiento. Entonces me volví al Uruguay, ahí sí cambié la vida indudablemente, porque bueno, me puse a hacer otras cosas, ya estudiaba, pero estudiaba libre, me puse a trabajar, y bueno, ahí puedo decir sí, tuve un cambio de vida, de dejar la militancia y eso. Operó, es decir, estábamos en dictadura, ¿no? Pero operó un sentimiento de temor también, ¿no? Porque, sí. O sea, en ese momento cuando vos militabas, no tenías ningún tipo de miedo, digamos, hasta que fuiste detenido por primera vez, y ahí yo supongo que se te habrán prendido algunas alarmas. No, digo, a mí no, digo, es decir, después que me detuvieron y fui al cuartel de Colonia, se me prendieron todas las alarmas, digo, pero antes no, pero antes siempre que nos detuvo la policía, ¿no? La policía no las Fuerzas Armadas, claro, que fue el caso del 26 de febrero, ¿no? Era otro caso. Era otro caso y fui detenido en épocas de gobierno democrático, digamos. Claro, exacto. Vos decís que después que volviste estuviste en el batallón de Colonia detenido. Sí. No pasaste al penal. No.
No pasa nada. ¿Cuántos tuvieron allí? Nosotros estuvimos unos 45 días más o menos. ¿Coincidís que la muerte de Chiquito lo frenó un poco todo lo que pasaba ahí? Bueno, sí, coincido en algo, sí coincido en algo, pero yo creo que la tortura fue una continuidad hasta el último día de la dictadura. Y las muertes también fueron una continuidad, porque al mes que muere Perrini, muere Nibia Zabalzagaray en otro cuartel. Sí. Y para no estar haciendo un ranconto de las muertes, voy a decir que en el año 84 muere Valery Roslik, ya entregando el gobierno, muere Valery Roslik en el cuartel de Río Negro. Exacto. Por lo cual yo no creo que digo, las muertes a veces sí alivian en un momento dado, pueden haber sacado algo de presión, que sí, es posible. Aflojaron un poco la tensión. Aflojaron un poco la tensión. Nosotros fuimos hasta penalizados después de eso, estando presos, ya estando detenidos, digamos, fuimos penalizados varias veces. Nos hacían levantar a mitad de noche y nos hacían dormir por turnos, es decir, no nos dejaban dormir toda la noche. Yo para declarar, para ir al juez, yo entré el 26 de febrero y declaré la declaración para ir al juez la hice el 26 de marzo. ¿Un mes estuviste? Un mes. Estuviste en un limbo jurídico, era, ¿no? Porque... En un limbo, digo, ya nos habían dado de todo tipo de palo, pero sí, en un limbo, porque hasta el 26 que venía el juez al otro día, no nos tomaron la declaración final, que fue con la que pasé al juez, ¿no? Porque fue militar, ¿no? Para que la gente tenga una idea, ¿no? Hoy actualmente te detienen y no pueden pasar más de 48 horas sin que pases a la justicia. Sí, no te piden habeas corpus. Claro, o sea, no podés estar detenido sin causa ninguna una semana, no se puede. ¿Ustedes tuvieron un mes detenidos prácticamente? Sí, más. Sí. O sea, por eso te digo que inclusive decretada la libertad, no me soltaron. Yo firmé la libertad con el juez Lloren, que era el juez militar que nos tocó a nosotros, y firmé la libertad y yo dije, bueno, mañana me largan. Nada que ver, me largaron como a los 7 días, 8, no sé. Cuando a ellos se les ocurrió. Sí, cuando a ellos se les ocurrió y en tanda todavía. ¿Cómo? Bueno, nada, hablábamos al principio del programa fuera de micrófono que no hay cosa que justifique la tortura, ¿no? Debe ser de las peores aberraciones del ser humano contra otro. Claro, el tema de la tortura es que a veces uno se pregunta, ¿cómo yo que era inocente me pasó tal cosa? Claro. Y yo pienso que no es la pregunta que hay que hacerse, hay que preguntarse por los efectos del terrorismo de Estado, digamos. Los efectos del terrorismo de Estado, que son indudablemente la tortura, la desaparición forzosa de personas, el cambio de identidad de personas, con los niños como fueron, digo, hubo gente que la trajeron a tener, el caso de Hellman, ¿no? Que la secuestran en Buenos Aires, la hacen tener el hijo y después la ejecutan. Sí. O el 20 de mayo, como ser, este mes que es el mes de la memoria, es el mes de la memoria y hay una situación que el 20 de mayo es cuando ejecutan nada más y nada menos que a un senador de la República y al presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, que había sido elegido por los 4 años para ser presidente. Quiere decir que es muy grueso. Ahora estaban hablando y yo concuerdo totalmente que debería ser así. Hay un proyecto o vías de un proyecto para declarar feriado el 20 de mayo y otra fecha más que es la del plebiscito. Sí. No hablo de feriados para no trabajar, serían feriados laborables. Yo soy contrario totalmente no a los fines de semana largos, que estoy totalmente de acuerdo, pero si tocan, no de mover feriados, porque cuando alguien recuerda algo, como es el 20 de mayo,
a mí no se me ocurriría salir otro día, es el 20 de mayo. ¿Te pasa de que llega la fecha de tu detención, de tu pasaje detenido y eso, y te acordás, revivís, te acordás de cosas? Me acuerdo, sí, me acuerdo, siempre tengo el recuerdo de mi madre. ¿Qué pasó en tu casa? Y en mi casa fue vapuleada, porque mi mi madre fue destituida de la enseñanza y Sé que era profesora de literatura, idioma español, sí, pero y ella volvió a literatura después cuando restituyeron, sí, de la escuela ella se había jubilado, por lo cual no la pudieron destituir, porque si no la hubieran destituido también. Sí, porque ella apoyó el paro contra la ley de enseñanza general de aquel momento. Porque hubo acá en Carmelo, nosotros en un momento lo publicamos en el Eco, hubo listas de gente que apoyaba al gobierno cívico-militar, que hacía listas y que de organizaciones que se manifestaban en contra de algunas acciones, ¿no? Era una situación bastante jodida, ¿no? ¿Cómo viviste eso vos? Porque por ahí capaz que habían puesto el nombre de tu mamá también. Y ponerlo lo pusieron. Mi madre, a mi madre ya ahí era en dictadura, pero la ley de enseñanza general fue en democracia. Fue en democracia. Fue una ley de Sanguinetti. Entonces, yo digo, a mi madre cuando la destituyeron le ofrecieron vecinos que no tenían problema. Hubo mucha solidaridad. Le ofrecieron salir a juntar firmas para que volviera. Y mi madre se negó totalmente al tema. Es decir, porque dijo una verdad, es decir, nadie es demócrata por firmas. Claro. Claro. Para reafirmar que esos demócratas no precisaban. No se precisan firmas. Claro, claro. A partir de allí vos tuviste que salir a laburar cuando volviste. Yo, si no, dejé los estudios y los mantuve. ¿Cómo fue esa sociedad de Carmelo después? La sociedad de Carmelo cambió mucho, como cambió la de todo el Uruguay, es decir, los temas a tocar en determinados lugares no podían ser los de siempre, porque indudablemente estábamos durmiendo con el enemigo en cualquier lado. Ahora, viste, pasa una cosa curiosa también, que para mí se extiende, ese miedo todavía se extiende hasta hoy, porque vos capaz que en aquella época ibas a una panadería o ibas a la carnicería o ibas y hacías algún comentario de algo que había pasado en política. Ahora vos en una carnicería, en una panadería, en el almacén, o hablás de fútbol o del tiempo, no llegás al almacén y decís, ¿viste lo que pasó con fulano? Que inclusive ha cambiado mucho, yo veo que hay un miedo extendido todavía. Sí, puede haber, o hay un cambio también en yo creo que hay un cambio inclusive en la forma que se hace la política. Los muchachos siguen haciendo política, pero mucho más breve que lo que hacíamos nosotros. Nosotros éramos como diarios. Los muchachos ahora toman una decisión, 15 días, ya la desarrollan y la cumplen. Es decir, en la época nuestra las ocupaciones eran moneda de todos los días. Hoy por hoy sorprende que haya ocupado un liceo. Antiguamente se ocupaba la universidad por meses. ¿Y acá el Liceo de Carmelo cómo era? ¿Te acordás? No, el Liceo de Carmelo también tuvo su... Bueno, acá destituyeron la comisión que estábamos nosotros cuando en época de... no en la época de la dictadura, sino lo que era la elección del gremio, digamos, que no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llamaba. ¿No era centro estudiantil? Bueno, el centro estudiantil, sí, que lo presidía en aquel momento Jesús Rosselli, y vino una olada de padres que hicieron hacer nuevas elecciones. Y nos sacaron de la... ¿Lo sacaron? Nos sacaron, sí. Sí, estaba polarizado. Claro. Estaba polarizado. Dios quiera que haya gente que se haya dado cuenta que estaban equivocados. Los que colaboraron desde el punto de vista mío no tienen perdón. Digo,
yo no soy quien para juzgar a nadie, pero para mí no tienen perdón, porque son peores que los militares. Los militares representaban al Estado, representaban al Estado mal, pero lo representaban. Por eso, inclusive ahora se estaba hablando por parte de algún grupo político de darles una compensación, y es totalmente la compensación que reciben como ser los guerrilleros. Ellos nunca representaron al Estado. No, nunca. El Estado no puede darle una compensación a alguien que lo que hizo es lo que tenía que hacer porque estaba representando al Estado. Claro, es decir, no hay forma, no hay una explicación jurídica. Inclusive lo dijo el diputado Pasqué, que era en ese momento cuando se planteó todo ese tema, viste que hay, presidente de la Cámara, ¿no? Hay una oleada sobre eso que busca cambiar. Un policía, cuando asume su trabajo, es consciente que puede perder la vida en cumplimiento de su deber. Sí, claro. Un militar estaba para eso, y aunque estaba siguiendo malas órdenes en su momento, estaba siguiendo las órdenes que le daba el Estado. Resarcirlo por eso sí, resarcirlo por crímenes del Estado, no. Claro, no puede ser, no sé si le buscarían otra vuelta o algo, pero a aquellas familias que hayan perdido algún familiar o algo, pero no sé, no por el lado de resarcir a alguna persona, porque los que representaban al Estado eran ellos, y los que sufrieron al Estado fueron los otros. Sí. Es decir, hay un papel ahí que jugaron los civiles, por eso yo trato siempre de rescatar que fue un gobierno cívico militar. Hay un papel que jugaron los civiles que fue muy triste en esa época, porque ¿qué pasó cuando ustedes volvieron a la calle, a la ciudad? Es decir, ¿alguna bronca, porque había gente que vos sabías que te había delatado, había gente acá como comenzó la democracia, sinceramente le decidiste dejarlo pasar y yo lo dejé pasar. No se puede vivir con odio. No, es que el odio no tengo ninguno. Una vez le preguntaron no sé si a Bergoglio o a quién, cuando era todavía cardenal de Argentina, o cómo alguien podía, Dios podía perdonar a Videla. Entonces le dice, Dios lo puede perdonar, los que no lo deben perdonar son los hombres. Es decir, la memoria, la verdad o la justicia tiene que operar, no tiene que operar como en condiciones de exigencia, tiene que operar libremente. Ahí está, mira, el miedo queda implantado lamentablemente. Mi mamá fue víctima de esta injusticia, sufrió y pasó días de encierro. Por injusticia no se sabía, como dice Daniel, saber si fueron llevados, y les quedó el miedo muy arraigado, sin duda. Gracias, Karina, muchas gracias por comunicarte. Sí, yo creo que sí. ¿A vos no te quedó miedo? ¿No te quedó miedo de conversar, de relacionar? ¿No te quedó no. ¿Lo superaste? ¿Cómo se supera eso? El miedo... Porque en primera instancia, alguien que no le pasó, como a mí, yo digo, a mí me llama algo. Eso yo salgo con unas ganas de agarrar la trompada a 2 o 3 y de odiar toda la vida. La verdad que los que combatimos el odio, yo combato el odio, no pierdo la memoria, pero combato el odio. Es decir, yo he tratado con gente que yo sé, inclusive que han tenido una transformación ideológica desde que yo los conocí hasta ahora. Han tenido una transformación ideológica con derecho, porque todos tienen derecho a hacer un salto ideológico. Yo miedo no sentí, la verdad. Y destrato por la gente, diría que tampoco. Mis amigos siguieron siendo mis amigos, inclusive de los que no eran de izquierda, nunca jamás, al contrario, me fueron a esperar cuando me soltaron.
¿Cómo te seguiste vinculando? ¿Te seguiste vinculando sin problemas con todos los compañeros que habían sido detenidos contigo? Sí, de los de Montevideo y de los de Carmelo también, porque yo estaba viviendo en dos lados y había estado en Colonia haciendo un año preparatorio, cuando acá no había segundo de liceo piloto. Ahí, bueno, estaba vinculado a diferentes lugares, en Colonia, en Carmelo, en Montevideo, pero yo con mis amigos, digamos, no tuve problema, y inclusive con gente mayor jamás tuve problema, la verdad. Inclusive gente que opinaba totalmente diferente. Por supuesto que aquellos que fueron delatores y armaron las listas, que las listas estaban muy bien armadas, porque tiene que haber habido alguien que las compaginara, además, porque no era solo... no era un impulso personal. No, yo pienso que tiene que haber habido alguna gente acá en ¿Sí? Carmelo. Sí, pienso. Sí. Después, bueno, te fuiste a Montevideo, empezaste a trabajar allá. ¿Cómo ves hoy la situación de los derechos humanos? ¿Cómo la ves? Y en los derechos humanos se ha avanzado mucho, pero indudablemente queda un largo trecho por caminar, digo, en el tema de derechos humanos, digo, porque por supuesto que hoy no se torturan los cuarteles, claro, pero no son los únicos derechos humanos que tenemos que preservar. Hoy por hoy tenemos una crisis hídrica que tiene a maltraer a este país, sí, y el agua es un derecho humano, sí, que está consagrado por la Constitución, además porque hubo un plebiscito al respecto. Se han hecho leyes que han sido, como la ley de riego, bastante controversiales, y bueno, supongo que eso y el acceso a la enseñanza, los estándares de quienes siguen y quienes no siguen marcando a la pobreza como uno de los derechos humanos más violados a los indefensos, ¿no? Y eso sigue igual. De tu experiencia, ¿qué te queda de la consideración sobre la denominada ley de los dos demonios? Y esto de que hubo una guerra y una respuesta. Bueno, primero hubo una guerra, en el cual uno de los demonios ya estaba totalmente, en el año 72, ya estaba totalmente doblegado. Y del demonio que hablamos después de esos años, hay un solo demonio, que él fue los que impusieron el terrorismo de Estado y atacaron a un pueblo sin armas, porque es decir, la gente que empezó a padecer el terrorismo de Estado era gente que no estaba armada, gente que no estaba, podían seguir militando de repente en la oscuridad, yo no sé, digo, hablo ahí, sí hablo a tientas, ¿no? Claro. Pero indudablemente no había gente armada acá, y fuimos acá en Carmelo, que fuimos una cantidad de gente presa, nunca aparecieron las armas. Al Partido Comunista, que le hicieron una persecución feroz, jamás encontraron arma alguna. Sí. Es decir, y la mayoría de los muertos de Argentina son del PVP y del Partido Comunista. Es decir, no son de la guerrilla, directamente. La guerrilla en el año 72 estaba con toda la plana mayor presa y alguna en el exilio, pero en el exilio lejos, además. Sí, sí. Y además hubo mucha gente que estaba trabajando y también la destituyeron, como tu mamá, gente que sí, a veces hasta por transitiva la destituyeron. Pero hubo hogares de Carmelo que destituyeron al hombre y a la mujer, es decir, al padre y a la madre de una casa, que tuvieron que salir a hacer cualquier cosa. Digo, o qué sé yo, estabas en Carmelo, en el Banco República, y te mandaban a la Paloma de Durazno, que era como mandarte a la China, más o menos. Tenía 3 días de viaje. Tenías que pedir licencia para venir a ver a tu familia. Entonces digo, no sé, digo, hubo persecución y hubo persecución a gente
vuelvo a repetir que no tenía nada que ver. Entonces hay un solo demonio, no podemos hablar de dos demonios. Esa teoría de los dos demonios o de lo que fue ya estaba terminada, y si había algo que el pueblo uruguayo, que es un pueblo pacífico, totalmente pacífico en todas sus aptitudes, cualquiera de los sectores, era haber tenido una dictadura de 12 años. Es insólito que Uruguay haya tenido que soportar 12 años de dictadura. Pero bueno, es mi opinión, vuelvo a repetir, no es. Y pasó. ¿Cómo ves la situación actual hoy? ¿Cómo ves la sociedad? ¿Es una sociedad más pacífica, más agresiva, más mansa, más...? Bueno, hay un fenómeno que ha ingresado, que es el fenómeno del narcotráfico, que tiene ramificaciones muy importantes en algunos lugares, de los que no escapan nuestros lugares. No son los más conflictivos, pero sí los hay. Y esa sociedad que vive pendiente de eso es una sociedad violenta. Pero yo pienso que la sociedad en general trata de mantener los parámetros normales de convivencia, y Uruguay no es un país violento, si lo comparamos con otros, ¿no? Pero sí hay violencia. Te hago un paréntesis ahí porque después voy a seguir con este tema, pero los militares, ¿qué te causan ahora los militares en las rutas? Bueno, avance, ahí, ¿qué pensás de eso? ¿Está bien? Yo pienso que también, y tiene que ver con... Bueno, digo, tendrían que tener cometidos diferentes. Digo, si se votaran y se hiciera una ley para fijarle otros cometidos, digo, que es algo que no se ha fijado. Nunca se ha hablado seriamente de hacer brigadas especiales de repente para combatir narcotráfico, para algo así. Sigue siendo esa melange que es las Fuerzas Armadas en el Uruguay, con una oficialidad enorme y una tropa que indudablemente, si es la que sigue ayudando en las inundaciones, nadie va a esperar arriba de un techo a un tipo de 65 años que te venga a buscar en un bote. Indudablemente la tropa se tiene que jubilar joven, pero tampoco tendría que haber, para hacer una reforma de todo eso, de los militares. A mí personalmente creo que eso fue una ley que se votó en la última época de Vázquez, que fue la de una ley sobre las fronteras, que no pueden ellos hacer ningún operativo a menos de 30 kilómetros tiene que ser a menos de 30 kilómetros de la línea que separa el país. Entonces a mí me preocupa, me producen preocupación, yo te digo la verdad. Yo bueno, lo que sostengo que los militares debería haber una buena armada para defender el agua, que es mucho más grande que nuestro territorio terrestre. Debería haber capaz una buena fuerza aérea, no sé si ahora capaz que con drones se suplanta, no sé, pero por los temas del narcotráfico. Pero el tema del ejército en el territorio, inclusive yo pienso que hay reparo. Lo he hablado con el propio ministro, con Javier García, lo hemos conversado, y yo le he dado mi posición, así que yo pienso lo mismo. A mí cuando yo vi los militares con los fusiles arriba de acá en las camionetas, yo dije que volvimos a lo de antes. A mí no me gusta. Inclusive creo que no favoreció, es decir, el abigeato como ser, que es lo que ellos persiguen en el abigeato, o el abigeato no lo pueden perseguir ellos porque no tienen territorialidad dentro del Uruguay. Ellos tienen esa franja fijada, y que lo que pueden hacer es combatir el abigeato que se realiza ahí en la frontera con Brasil o en la frontera acá con Argentina, que aunque esté el Río de la Plata de por medio, puede haber Te vuelvo a lo que estábamos antes de este corte que te hice, que es de la sociedad, de cómo ves la sociedad y los términos. Hay un término que surgió nuevo ahora, no hace mucho,
que es el término de la grieta, ¿no? Yo no creo que Uruguay, yo lo dije, creo que lo dije ayer, no me acuerdo, que en Uruguay el tema de la grieta lo solucionó el primer gobierno de José Valle Ordóñez, cuando Valle Ordóñez dijo que los ricos sean menos ricos para que los pobres sean menos pobres. A partir de ahí me parece que Uruguay tiene sí tensiones tiene entre los distintos, pero no grieta. ¿Vos qué pensás? Bueno, la grieta, hay un tema, hay una sociedad montevideana en el cual la grieta empieza en el tema de la educación. Ajá. Para mí es la gran grieta que hay en el Uruguay, es el tema de la educación. Porque nosotros cuando éramos niños íbamos a la escuela pública, todos. Acá no había, en los barrios íbamos por barrio además, nadie iba a la escuela esta porque era un poco más, entonces lo lindo en la crianza de una persona, a la 11, lo lindo es la igualdad entre desiguales, porque la igualdad entre iguales no es igualdad, es otra cosa. A mí como ser sí, yo veo, no estoy en contra de los colegios privados, pero como ser ahora en Carmelo hay un colegio privado a donde van de repente, entonces hay mucha gente que todavía resiste el mandar a un colegio privado, porque en Carmelo en general no hay problemas en los colegios públicos. Yo creo que, ¿sabes qué es lo que creo que ahí? Por lo menos porque yo conozco mucha gente que lleva su gurilla al colegio privado. Yo creo que si esa gente tuviera la posibilidad de no estar metidos en el tema de trabajar 15 horas por día como están, probablemente no lo llevarían a un colegio privado. Me parece que es más una necesidad. Posiblemente por lo menos acá, me parece que es más una posiblemente necesidad sí. que una cuestión ideológica o de clase, me parece, en este caso. No creo que sea de clase, digo, lo que pasa que yo te repito, hay escuelas enormes que están despobladas en Carmelo, despobladas, claro. Y otras que están repletas, es decir, porque han juntado o tratado de juntar algo que no indica lo mejor, que sería que cada cual fuera a la escuela de su domicilio. Entonces eso hace que la primer grieta, que es la grieta de la niñez, se supere aprendiendo a tratar a todo el mundo por igual. Después, en el liceo ya ahí acá se junta todo el mundo y pienso que no hay una grieta tampoco como la de la Argentina acá en el Uruguay. No hay una grieta así. Bueno, en esos términos hay algunas tensiones, me parece a mí, y hay algunos problemas de diferencia. Creo que se podría ir sí hacia una cosa mayor, pero en Uruguay me parece que está todo más contenido, me da la sensación. Sí, digo, a veces cuando dicen Montevideo, Montevideo tiene muchas zonas rojas ahora, ¿no? Donde inclusive no entran ni los que reparten. Digo, Carlos Gutiérrez tiene un mapita de Montevideo que dice a tales zonas no entrega. Sí. Entonces hay grieta, porque hay grieta. Sí. No sé si es tan excesiva como nosotros somos pocos además. Claro. Yo creo que con poco se arreglaría el solucionar el tema laboral, que es un tema muy espinoso. Hay poca oferta laboral en el Uruguay, muy poca. Y han creado empresas muy grandes, han venido a instalarse, pero generan muy poco tiempo de trabajo. ¿Cómo ves el 20 de mayo ahora? Lo veo bien, es una fecha muy significativa para los uruguayos, yo lo veo bien. En Montevideo es un acto de masa desde el año 96 y cada vez más importante. Y la convocatoria es de organizaciones, colectivos de la memoria, de sindicatos, también los partidos políticos pueden intervenir, pueden ir, pueden estar,
todo el mundo está, si se siente consustanciado con la justicia y si se siente consustanciado con la memoria y con la verdad, puede ir. Yo el otro día me reía porque había un comentario en Facebook que decía, de alguien que opina habitualmente, que decía que los militares no hablaban porque tenían temor de ir presos. Y yo pregunto, tuvieron 15 años sin ir presos, se creó la Comisión para la Paz, y encima en la Comisión para la Paz, donde que había creado un ámbito donde estaba José Delía, estaba quien fue el ministro de Relaciones Exteriores de Vázquez, el penalista, como no me sale el nombre ahora. Bayardi, bueno, no importa, pero había de todos los pelos. Los militares no solo no hablaron, sino que mintieron. Sí. Entonces, ¿crees que hay Fernández, Gonzalo Fernández. Gonzalo Fernández. ¿Crees que hay una transmisión del código de silencio? Sí, sin duda. ¿Sí? Sí, yo sí, creo hasta el día de hoy, porque inclusive cuando nosotros fuimos como testigos del juicio de Perrini, no nos dejaron, primero que nos pidieron cédula, que no nos podrían haber pedido cédula, porque nosotros íbamos con Mariana Mota, Claro. no íbamos de visita al cuartel, Claro. íbamos en una causa judicial y penal. Claro. Y el comandante nos acompañó toda la visita con 2 oficiales. El movimiento era limitado. Limitado, podíamos andar por donde quisiéramos, pero era una señal, ¿no? Sí, pero hubo mil señales. Lo de Mota como ser fue otra cosa increíble, porque cuando ya tenía todo el caso para dictaminar, la sacan del juzgado y el gran argumento era que Mota tenía posición formada. Y yo pienso, si un juez penal no tiene formado el secuestro como delito, la desaparición de personas como delito, la tortura como delito, yo no lo quiero como juez. No puede ser yo no lo quiero como juez, porque entonces estaría incumpliendo con la ley, porque esas son todas acciones que son contra la ley. Es decir, yo pienso que la gente tiene que hacer, lo de Mariana Mota fue muy injusto, una cosa muy injusta, y después inclusive cuando no se la dejó reservar el cargo, ella para sacarla ella fue de la Comisión de Derechos Humanos, integrante y presidenta, se la hizo renunciar. Sí. Se la hizo renunciar. La sacaron del Poder Judicial y la hicieron renunciar de la comisión. Es increíble. No la sacaron del Poder Judicial, la pasaron a un juzgado civil, de mismo rango, que era, bueno, el mensaje estaba claro. El mensaje estaba claro. El mensaje estaba claro, y lo que yo digo que a mí me preocuparía mucho que un juez o un fiscal o quien sea no tenga claro lo que es un delito y lo que no es un delito. Si yo estoy a favor de los delitos, soy un mal juez, indudablemente. Vos decías que estabas convencido que continúa los códigos de silencio. ¿Esto quiere decir que crees que puede haber una transmisión? Porque claro, obviamente los protagonistas de aquella época, la gente que mató y que desapareció gente, hoy se está muriendo, quedan pocos. Sí. ¿Crees que hay una transmisión de esa información, que todavía esa información está por algún lado? Sí. ¿Sí? Creo que sí. No puedo dar certeza. No. Es imposible. Al no dar certeza, los militares en el Uruguay no quisieron salir con la ley de amnistía. Se hicieron hacer una ley a medida, que es la ley de la pretensión punitiva del Estado, la ley de caducidad. Entonces, si ellos, que decían que no habían hecho nada, y abajo de una mesa de hormigón y 2 bancos de hormigón apareció Julio Castro, no me acuerdo si fue Julio Castro o Agender Chávez Sosa, no me acuerdo cuál de los dos, pero digo, habían hecho, y no ha aparecido, y no ha habido colaboración para que aparezca.
los desaparecidos de Uruguay, que no fueron tantos, pero No. Es como matar a alguien y esconderla en el ropero de tu casa. Uno es importante. Uno es importante, uno, que encontraron más de uno, Sí. pero uno es importante. Y después, haber colaborado, digo, ¿cuántos vinieron en los vuelos de la muerte? ¿Cuántos vuelos de la muerte hubo? Digamos, porque hubo gente de los vuelos de la muerte todavía está viva. Exacto. Exacto. Pero bueno, Y la fueron. interrelación que hay entre los militares y de Uruguay, de Argentina, de Chile, es decir, todavía hay gente que en otros lados puede dar información sobre lo que pasó acá también, porque no fue solamente acá, sino que había una coordinación represiva que está clarísima. Claro, bueno, por eso digo, en el Uruguay el tema de los militares, yo creo que los militares tendrán que hacer una autocrítica a ellos, digo, porque indudablemente al Estado al cual pertenecen no le han dado colaboración para saber las cosas que pasaron. Y si alguno tuvo voluntad de hacerlo, que pues, pienso que sí, que alguno tuvo voluntad de hacerlo, le han tratado de hacer la vida imposible o taparlo o lo que sea, ¿no? Pienso, digo, que algún día, cuando ya no esté más nadie de los interesados, podrán decir. Pero lo que pasa es que los militares, como los médicos, como los dentistas, como cualquiera, como el abogado, como el escribano, los hijos siguen la misma profesión que los padres, ¿no? Exacto, entonces hay una transmisión. Hay una transmisión De códigos y de códigos y de códigos y de lealtades. Y de lealtades, ¿no? Daniel, ¿alguna cosa que quieras agregar? No, ¿Te sentiste cómodo? No, me sentí muy cómodo. Siempre en el ECO acá hemos tenido una buena recepción a cualquiera solicitud y vos has tenido la mejor disposición, Gabriel, por lo cual yo agradezco a los que escuchan, a los que miran por televisión, a los que leen el diario, siempre agradezco en el acuerdo o en el desacuerdo que nos podamos seguir expresando. Que la facultad de conversar, una de las cosas fundamentales que parece que se genera temor ahora en los últimos tiempos es el discutir, el conversar, el pensar diferente, y esas cosas son herramientas para construir cosas juntos, me parece, no para dividirnos, ¿no? Y como que el diálogo se ha vuelto bastante complicado. El diálogo ahora, las redes sociales han creado un fenómeno de super comunicación, y esa super comunicación que según Einstein iba a liquidar al mundo, sí, y no estaba tan errado. Además de haber una gran comunicación, hay una gran perversidad a veces en las redes sociales. Sí. A veces uno ve que da con gente de más o menos que tiene tónica para seguir una conversación con altura, y hay otras veces que se van al diablo y genera odio. En las redes sociales es bravo, sí, es complicado. Sí, se genera odio. Que no se pierda el mano a mano, y ya saben que cuando quieran conversar un rato, estamos por acá de 9:30 a 12. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias a todos. No, por favor, la verdad que es un placer, y nada, conversar de estas cosas que la idea es que tiendan un poco de puentes y podamos